Aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servir. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaba retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas. Pablo hace una distinción que a veces es difícil de entender porque nos quedamos un poco cortos en la comprensión. La distinción entre aquellos que actúan según la carne y aquellos que actúan según el Espíritu. Cuando habla de Espíritu, habla de Cristo mismo, del Espíritu que Cristo nos deja. Como decíamos ayer, el motorcito que mueve nuestra vida. Aquello que está en lo más íntimo de nosotros y que es como de allí que salen todas las intenciones que buscamos y todos los proyectos que nosotros hacemos. Es como el centro de cada persona, el Espíritu está allí y nos inspira y nos ilumina y nos ayuda en el discernimiento. Es ahí en eso que, digamos, es muy diferente de actuar en esa profundidad y de actuar en la carne. La carne, propio de la carne son los instintos, es decir, responder a lo inmediato, sin mucho pensar, sino simplemente dejando actuar. La reacción que trae a veces las cosas que llegan a nosotros y nosotros reaccionamos instintivamente, sin pensar, como según la carne, es decir, vamos rápido a la respuesta, sin pensar y sin reflexionar. Y una de las características un poco de esta manera de actuar que Pablo coloca es las envidias, las contiendas. Eso es algo que es propio de la carnalidad. Es decir, reaccionamos a los que nos hieren de una manera a veces inmediata, con violencia, o reaccionamos también en frente de aquellos que tienen a veces cosas que nos superan y entonces sentimos como la envidia, como ese sentimiento malo de ver que los otros son superiores a nosotros y entonces comenzamos a sentirnos mal. El carnal es aquel que queda encerrado sobre sí mismo, es aquel que centra todo sobre sí. Todo lo que acontece va a ser siempre visto desde el punto de vista en que él es como el protagonista principal de todo. Y entonces reacciona de una manera instintiva, sea agresivamente para defenderse, o sea tal vez acobardándose
y tal vez fingiendo realidades que no siente profundamente en el corazón. Las envidias, las contiendas. Y la otra son las divisiones que nacen de todo eso. Y a veces apegarnos a las cosas y a las personas de una manera tal que nos cuesta a veces comprender el desprendernos de ellas, ¿no? Y el dejarlas grandes, crecer y partir, ¿no? Son reacciones instintivas que todos llevamos dentro. Y entonces no reaccionamos a lo que nos conviene o a lo que no nos conviene. Es como las necesidades de la carne y entonces nosotros intentamos saciarlas, ¿no? Inmediatamente, sin importar lo que eso ocasione para los otros o las consecuencias que eso tiene, ¿no? Comportarse de un modo tal que es carnal, es decir, que vive en la superficie, vive en la piel, ¿no? Como las reacciones primeras. Y es por eso que es ahí en donde el cristianismo nos llama a entender algo más, ¿no? En la vida tenemos que ver más allá de lo inmediato, poder ver un poco más el horizonte, más abierto, más amplio, no quedarnos tan solo en lo que nos llega o lo que no nos llega, en defendernos o no defendernos, en lo que me conviene o lo que no me conviene, sino tener una visión un poco más larga. Y es ahí en donde Pablo llama a los corintios a no andar atrás de todo aquel que les llama la atención, sino que reflexionen bien sobre aquello que la persona ofrece y sobre todo que reflexionen bien si ellos ofrecen cosas de Dios, no es en tanto que ellos las ofrecen, sino que Dios está actuando a través de ellos, ¿no? Y que no podemos así como apropiarnos de las personas, tampoco diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿no? Como descubriendo más bien que por encima de todo eso hay una acción de Dios que se realiza a través de las personas y que es una acción que se continúa. Uno sembró, otro regó, otro recogió, otro, digamos, se alimentó con eso, ¿no? Pero es una sola acción, la acción de Dios que se realiza a través de las personas y que poco a poco nos enseñan a ir en las etapas a profundizar ya, ¿no? Vivir así como apegados y hacernos propietarios, emotivamente tratar de como apropiarse de alguien, ¿no? Apropiarse de alguien. Y es ahí en donde tenemos que reconocer que todo nos viene de Dios y que cada cosa nos viene a través a veces de épocas de la vida que vivimos o a través de personas que se cruzan con nosotros. Pero no podemos vivir como queriendo establecernos en una época o quedarnos en ella o tal vez absolutizando la relación con alguien y aprendiendo que somos nosotros los que tenemos que crecer y descubrir esa relación con Dios que se esconde a través de todo eso, ¿no? Y es por esto que Jesús va a la casa de Simón y encuentra a la suegra de Simón, posiblemente tenía una cierta familiaridad, porque es muy cerca de las sinagogas en Cafarnaúm, y Jesús frecuenta esta ciudad y frecuenta también la familia de Simón Pedro, bien, claro que sí. Y ella está enferma y llaman a Jesús y entonces Jesús va allí y la cura. Pero una interesante realidad que viene después es que después de esta cura nos dice también el texto, ella se levantó enseguida y se pone a servir. O sea, el servicio como una de las expresiones mayores del Evangelio y de aquellos que se encuentran con Jesús, de aquellos que son transformados, que son liberados un poco de la enfermedad que los acoge o de la esclavitud que ellos viven o la dificultad que tienen. Ponerse al servicio de los otros, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante en el crecimiento, pasar de ese comportamiento carnal a ese comportamiento espiritual, en el que ya nosotros no somos el centro absolutamente de todo, sino que ya nos colocamos al servicio de los otros, ¿no? Y los otros juegan un papel muy importante en la vida y nos llevan a veces hasta negarnos muchas cosas a nosotros mismos, ¿no? La suegra de Pedro se pone a servirles, enseguida levantándose. Es decir, es alguien que entra en ese espíritu que Jesús quiere transmitir.
Y si la enfermedad la hacía como encerrarse en ella misma, la cura la lleva también a salir y a ponerse al servicio de los otros en un acto generoso de amor, de disposición, de ya no pensar tanto en sus dolores o en sus sufrimientos, sino yendo a aliviar el sufrimiento también y la dificultad de los otros. Yo creo que ese es uno de las actitudes más importantes de aquellos que son guiados por el Espíritu, cuando se deja de pensar tanto en sí mismo y nos colocamos ya a pensar en los otros, en el sufrimiento, en la dificultad, como cuando una mamá se olvida de sí para ir a aliviar el dolor de sus hijos, ¿no? O para ir a hacerse presente en la vida de ellos. Es un avance, es un paso, y ese es el paso del Evangelio que el Evangelio nos llama a llamar, ¿no? Y en esta misma actitud se pone Jesús. Jesús acoge a los que están enfermos y los va curando, ¿no? Y dicen que salían de ellos muchos espíritus inmundos, demonios que había. Y entonces lo reconocen a él como el Mesías, Pero Jesús se retira. Es interesante también esta actitud. O sea, que Jesús no busca ningún protagonismo, ningún reconocimiento. Se retira al desierto en silencio para orar, para encontrarse con Dios, para vivir eso que es fundamental. O sea, que el encuentro, el servicio con los hermanos, todo eso nos hace descubrir la grandiosidad del amor de Dios que está presente en el mundo y al cual nosotros servimos. Que no somos nosotros los protagonistas, tenemos que llevar a las personas para encontrar a Dios. Y es ahí en donde Él va a partir de esta ciudad y va a ir a otro lado, aunque la gente quiera proclamarlo y llamarlo, y efectivamente intenta como apegarse de Él, ¿no? Él rompe un poco esta relación para hacerles entender que el Evangelio tiene que ser anunciado más allá de las fronteras y a otros pueblos también. Y la gente tiene que entender que el Evangelio no se puede apropiarse, que las personas no podemos agarrarlas, limitarlas, sino que tenemos también que dejar que el amor se expanda en el mundo y que también se haga presente en otros lugares, en otras ciudades. Jesús continuaba a predicar en las sinagogas. Que podamos entonces abrir nuestra perspectiva, esa de nuestro corazón. Cuando nos relacionemos con Dios no es para apropiarnos de Él, no para hacerlo nuestro, ¿no? Es más bien para colocarnos al servicio de ese amor que nos hace hacerlo también expresión del amor de Dios para todos nuestros hermanos y que nos llama a colocarnos al servicio de ellos para que esta realidad pueda encontrar en el mundo toda la grandiosidad del amor misericordioso de Dios. No vamos a la iglesia para intentar como agarrar a nuestro Dios y tenerlo en nuestras manos para nosotros solitos, ¿no? Yo creo que es importante tener esa disposición a no solo pensar en nosotros mismos, sino pensar en todos aquellos que necesitan también y que hace falta alguien que les haga sentir esa experiencia de la generosidad, del amor verdadero. A veces un gesto nuestro, en el que no pensamos en nosotros mismos, sino que se piensa en el otro, puede abrir la esperanza de alguien que recibe este gesto, que se da cuenta de que en el mundo es posible una transformación, un cambio. Pescamos entonces a Dios, que podamos entrar en este espíritu de Jesús y que ese espíritu esté en nuestro corazón, en lo más íntimo de nosotros, para que inspire todos nuestros proyectos y todas nuestras